Hola Ernst. Hola. Hola, hola. Bueno, aquí estamos todo oídos, felices de encontrarte una vez más, ya que este camino, este recorrido, estos complementos, estas complementariedades, toda esta buena banda, de alguna manera, toda esta buena banda que reúne a personas modestas o no, Pierre, a este edificio de la agroecología. Estamos felices de estar con ustedes esta mañana. Entonces, ¿está todo funcionando bien? Parece que está funcionando. Sí. Está bien, genial. Bueno, continuaremos. Vamos a continuar porque más adelante tendremos un debate donde hablaremos de erosión, hablaremos de fertilidad, de fecundidad. Marc-André nos guió por el camino de la fertilidad. Los acuíferos, la cuestión de los acuíferos, del recurso, del uso, del aprovechamiento del agua. Y luego contigo vamos a dar un pequeño paseo por el bosque y fuera del bosque con los árboles. Te escuchamos, Ernst. Gracias por estar con nosotros. Bien, entonces les voy a pedir que carguen mi presentación que les había enviado, los árboles, los bosques en la gestión del agua. Bien, creo que la técnica siempre es muy operativa con Verde Terre, así que con un poco de suerte debería funcionar en cualquier momento. Ni siquiera voy a necesitar rellenar el tiempo. Listo, es perfecto. ¿Está bien? ¿Tienes el retorno Ernst de tu lado? Sí, es perfecto. Está bien. Bueno, te escuchamos durante unos 20 minutos. Después tendremos a Olivier Husson. Y luego, justo después, el gran debate tan esperado aquí en Elne, en directo y en todo el mundo, por supuesto, en el canal de YouTube de Verde Terre Productions. Nunca lo diremos lo suficiente. Gracias a la técnica. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Así que vamos a hablar de los árboles y los bosques en la gestión del agua y a abrir algunas líneas de reflexión para profundizar después en el debate. Los árboles, gigantes en el espacio y en el tiempo, son realmente un dato fundamental que nos lleva un poco a pensar en el tiempo largo, y en la siguiente página hay algo realmente esencial que debemos tener en cuenta. Al principio, volvamos a la anterior, al principio toda Europa estaba cubierta de bosques. Siempre parto de los mismos fundamentos. El bosque es el modo de funcionamiento natural del ecosistema terrestre, del organismo Tierra, cuando las condiciones lo permiten. Hace 6.000 años, el 80% de Europa estaba cubierto de bosques naturales y tomamos las tierras agrícolas, en particular de estos bosques, junto con su fertilidad. Ese es un primer elemento que es absolutamente decisivo. Luego, en el siguiente punto, entendemos que este bosque no está ahí por casualidad. La Tierra lo instala en todas partes donde es posible, si las condiciones lo permiten. Al mismo tiempo, modifica las condiciones del entorno gracias a la implantación de estos bosques. Así que es la cuenca amazónica, la cuenca congoleña, las que son envolturas de protección que absorben la humedad, la radiación solar, transforman eso en biomasa y lo convierten en ciclos hidrológicos. Ahora estamos en el tema. Los ciclos hidrológicos son impulsados por la presencia de bosques, y es así como, por ejemplo, sobre Brasil tenemos media docena de ciclos de evapotranspiración y precipitaciones sobre el bosque, con un efecto de bomba para las masas marítimas del Atlántico que son absorbidas hacia la selva amazónica. Y todo eso va a migrar. Es un inmenso río atmosférico, un río volador que luego será desviado hacia el norte, en América del Norte, y hacia el sur, en Argentina, para hacer que esas regiones sean mucho más templadas y húmedas. Por eso, los especialistas Makarieva y Gorchkov hablan de un corazón climático, de una bomba biótica. Realmente, los bosques constituyen un sistema esencial a ese nivel. En la zona boreal, los bosques también cumplen un papel similar, pero allí es más para almacenar el calor. Podríamos hablar de ello en otro contexto. La siguiente. Y aquí lo interesante son las curvas comparativas que elaboraron los investigadores rusos. En el gráfico de arriba que puedo señalar aquí, tenemos la representación de la cuenca amazónica con el Atlántico y el Pacífico. Y aquí es la cuenca del Congo, digamos, estamos a la altura del Ecuador. Y la comparación de las precipitaciones sobre los bosques en relación con las precipitaciones sobre el océano es interesante. Tenemos una escala logarítmica y cuando tenemos un valor de 1, hay prácticamente 3 veces más precipitaciones.
Cuando es 2, es 7,4 veces más. Así que aquí estamos entre 1 y 2. Eso significa que sobre los bosques amazónicos tenemos claramente 3 o incluso más de 3 veces más que sobre el Atlántico. Lo mismo ocurre con la cuenca del Congo. Estamos por debajo de 0, que sería igual. Y lo mismo para los bosques boreales, con una diferencia entre el verano y el invierno. En verano tenemos un excedente de precipitaciones en comparación con el océano en las mismas latitudes. Lo contrario ocurre en Australia, donde es mucho más seco en el interior del continente. Y esto está relacionado con el hecho de que está completamente deforestado. Ahí lo tienen. Esta es una representación absolutamente esencial, la demostración de que el bosque provoca precipitaciones de manera mucho más intensa que la ausencia de bosque o incluso que el simple océano que continúa. Eso es. Y aquí, los investigadores checos y eslovacos, Kravčík y Pokorny, desarrollaron un nuevo paradigma del agua al comprender que la presencia de la vegetación es absolutamente esencial para el clima. Y el hecho de haber erradicado esta vegetación para reemplazarla por cultivos agrícolas ha transformado completamente las relaciones de intercambio hídrico y también de intercambio energético. En cuanto a la radiación solar, por encima de las zonas saturadas de agua, ricas en vegetación, en las zonas húmedas, como la Amazonía, por ejemplo, hay una enorme cantidad de evapotranspiración. Hay un flujo de calor que es devuelto por esta cubierta vegetal. Hay un flujo de calor que entra en el sistema y un poco de reflexión. En comparación con eso, en las zonas abiertas y drenadas, que de hecho han sido drenadas trágicamente por estos suelos que ya no son capaces de almacenar agua, ya no tenemos una cantidad de evapotranspiración que devuelva o transforme la energía, sino que tenemos un flujo de calor. Estos campos son literalmente islas de calor, como las que se mencionan en las ciudades. Tienen mucha menos evapotranspiración. Realmente las proporciones están invertidas en comparación con lo que hace el bosque. Un poco de reflexión y transferencia en el interior. Así que es la inversión de las tendencias, evapotranspiración reducida y devolución de calor. Entonces aquí, con estas zonas abiertas que siempre están, de nuevo, o demasiado secas, o deben ser irrigadas artificialmente, son literalmente radiadores, emisores de energía y calor. Así que incluso tenemos un efecto invernadero bajo esta forma. Aquí, esto muestra con cifras que estos investigadores han analizado de manera muy clara la diferencia que supone haber eliminado los árboles de un sistema o, por el contrario, tenerlos realmente de manera muy presente. Eso es la siguiente. Y aquí, con las técnicas actuales de visualización como la fotografía infrarroja, se logra mostrar que cuando tienes una superficie, incluso de 1 metro cuadrado, el metro cuadrado que tanto le gusta a Alain Canet, que se regenera espontáneamente con vegetación, cuando la vegetación ya ha podido colonizar ciertos lugares, esto aparece en azul bajo la cámara de fotos infrarroja, pero las zonas completamente minerales aparecen en rojo y amarillo, mostrando que son emisoras de calor. Así que, una vez más, tenemos un argumento muy claro a favor de la cobertura de los suelos agrícolas, forestales, etc., para mantenerse frescos y dejar de emitir calor. Así que esta frescura se debe naturalmente a la evapotranspiración. Es decir, es el flujo hídrico a nivel de la planta individual. Eso es. La siguiente. Aquí ya hemos desarrollado a menudo esta noción de bosque que constituye una esfera capaz de proteger su interior respecto al exterior, almacenar su agua, impedir que los vientos atraviesen el bosque gracias a la copa cerrada y a un borde. Eso no significa que sea un bosque completamente protegido. Es un bosque que se puede gestionar, pero extrayendo los árboles, recolectando los árboles uno por uno individualmente, evitando en la medida de lo posible crear claros demasiado grandes de calor y luz en el suelo. Es necesario que todo el interior del bosque permanezca un poco en sombra y los árboles pueden luego entrar en los canales de luz que se crean. La siguiente.
La siguiente, en realidad, ilustra las relaciones hidrológicas vinculadas a esta silvosfera. Las precipitaciones de las que hablábamos antes, que ya son en cierta medida un producto de la presencia del bosque, son recibidas por el bosque a cambio y solo utiliza una parte de ellas. Por eso todavía hay un río Amazonas que sale de este bosque. Una parte solo será utilizada por el propio bosque, 2/3 o la mitad para realizar la biosíntesis, para llevar a cabo esa evapotranspiración, ese enfriamiento global, y el resto del agua, en relación con el 100% de las precipitaciones, se filtrará en el subsuelo, alimentando el acuífero, los ríos, etc. Y ahí tenemos ríos físicos que van en una dirección y hemos visto que en la otra dirección tenemos ríos voladores, ríos atmosféricos creados también por los bosques. Así que aquí tenemos dos flujos hidrológicos extremadamente interrelacionados que funcionan gracias a la presencia del bosque. Aquí tienen algunas cifras. Todo esto se debe naturalmente a la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis, la transformación de la energía solar en energía química, o más precisamente, bioquímica. Pero el verdadero regalo de todo esto son, naturalmente, los flujos hídricos. Se necesitan 300 kilos de agua para producir 1 kilo de materia orgánica. Y además, se forma medio kilo de agua nueva, de lo cual ya hemos hablado en otra ocasión. Pero esos 300 kilos de agua son para un árbol promedio. Las plantas anuales necesitan mucho más para producir materia orgánica en estado seco. Y algunos árboles son mucho más austeros desde ese punto de vista. Esa es la cifra para el haya, por ejemplo. Pero si tomamos el pino silvestre, es capaz de producir 1 kilo de materia orgánica, según algunos autores, con solo 100 kilos de agua. Por eso es el campeón de la competencia en ambientes extremadamente expuestos, en acantilados rocosos, en zonas kársticas. Siempre es la elección de los robles pubescentes o de los pinos silvestres la que predomina, porque realmente necesitan muy poca agua. Y con eso va a producir materia orgánica, suelo, y va a preparar el terreno para otros árboles. Aquí está la siguiente. Así que tenemos los fenómenos interesantes que también conocemos en este dibujo de David Delas, el fenómeno del ascensor hídrico. Cuando hace mucho calor, el árbol se asegura de mantenerse con vida. Será capaz de buscar agua en profundidad y alimentará las raíces que tienen demasiado calor, que no han podido ponerse gafas de sol, pero que pueden recibir agua que viene desde abajo. Y esas raíces van a transpirar, igual que las hojas realizan la evapotranspiración. Y esa transpiración va a humedecer el suelo y alimentar en parte los cultivos que están encima. Así que aquí tenemos una lluvia que viene desde abajo, literalmente. Siempre y cuando esas raíces estén presentes y lo suficientemente profundas como para competir con las raíces de los cultivos agrícolas. La siguiente. El desmonte, sabemos que es la huella profunda y duradera de muchas civilizaciones antiguas. Aquí, la imagen que observamos es de una región específica de Bosnia-Herzegovina. Y antiguamente, en la misma región, también había una zona kárstica, muy difícil, pero formaciones forestales extremadamente fértiles y poderosas habían logrado establecerse. Y ahí, la avidez humana lo convirtió todo en tablones al talar completamente, sin practicar realmente la silvicultura, que respeta el bosque manteniendo la cubierta forestal y recolectando solo lo que el bosque ofrece. Pero al arrasar el bosque, finalmente se transformó y devastó por completo el paisaje. Y ahí ya no son ríos de agua los que fluyen, sino ríos de piedras los que salen de esas regiones. Todo el humus ya fue evacuado hace mucho tiempo. Esto es lo que ocurre cuando se eliminan los bosques. Se realizó un experimento muy interesante para mostrar cuantitativamente la diferencia entre una pequeña cuenca hidrográfica de cierta superficie, 1 o 2 kilómetros cuadrados, no más, completamente boscosa aquí, en comparación con otra que había sido parcialmente desforestada para pastizales. Así que ya es algo muy suave, todavía completamente natural, pero incluso esa diferencia ya había mostrado que la cuenca boscosa, que era el Sperbegraben, y la parcialmente desforestada, el Rappengraben. Y ahí
se puede ver que a la salida de estas cuencas había estaciones de medición del efluente para ambas cuencas hidrográficas. Se observó que no solo la intensidad, sino incluso el desfase del caudal de los ríos que salían de estas cuencas era muy diferente. Así que los extremos climáticos se amplifican de inmediato cuando hay deforestación, cuando la cobertura forestal se reduce. La siguiente. Y eso, naturalmente, nos da herramientas para regenerar lo que hemos hecho hasta ahora. Los bosques artificiales, por ejemplo, que a menudo están expuestos a todos los vientos. Ahora hemos comprendido que lo esencial para este bosque es el agua de sus suelos. Hay que permitirle, incluso si es una plantación artificial, gestionar su agua de manera sumamente eficiente, sin dejar que se seque por los vientos que la atraviesan, devolviéndole los bordes, observando cómo funcionan los árboles. Y eso permitirá que estos bordes sean colonizados por la fauna, que traerá semillas al bosque, y así volveremos a tener un ciclo de regeneración natural de este bosque a partir de un bosque artificializado. Así que es relativamente fácil de hacer, y aquí sería una prioridad que se podría proponer a los gestores forestales, incluso trabajando en plantaciones industriales o semi-industriales. Continuamos. Así que se trata de la gestión del agua para los bosques, pero la gestión del agua se está volviendo cada vez más problemática en nuestros, entre comillas, desiertos agrícolas. Y aquí lo que hemos entendido es que el esfuerzo de la agroforestería consiste en devolver una parte de estructura, de entramado forestal, de setos, de corredores de biodiversidad a una cierta parte del territorio para proteger ese territorio, para devolverle un suministro de agua, pero también, por ejemplo, el rocío que emiten estos árboles. Por lo tanto, tienen su poderosa evapotranspiración. Eso genera rocío que es capturado por las plantas. Y ahí tenemos una calidad de agua que es realmente sorprendente, que merece ser estudiada con mayor precisión. Esta primera agua que recibe los primeros rayos del sol tiene propiedades particulares que aún quedan por descubrir. Así que aquí tenemos fenómenos realmente interesantes que debemos restablecer, fenómenos que beneficiarán a los cultivos, que aquí están demasiado artificializados en comparación con la situación original, ya que estos suelos eran originalmente ricos en materia orgánica y estaban protegidos por árboles. La siguiente. Por lo tanto, los paisajes podrán evolucionar. Los desiertos agrícolas se verán enriquecidos con setos y franjas arboladas. Aquí habrá que imaginar árboles plantados de manera individual para proporcionar sombra de forma individual. Se trata tanto de árboles individuales como de sistemas en forma de corredor, donde es posible el intercambio con la fauna, donde los murciélagos podrán venir a buscar mosquitos en la aglomeración. Todo esto es beneficioso para todos. Ya hemos empezado a comprender la necesidad de alimentar el acuífero. Sí, en los grandes sistemas aluviales y devolver espacio a los ríos para que el agua fluya más lentamente, para que el acuífero se recargue el tiempo necesario. Y cuando hay crecidas, también tenemos cuencas de retención mucho más grandes que benefician a estas zonas pantanosas, en lugar de que el agua pase rápidamente sin beneficiar a nadie. La siguiente. Bien, siempre está la pregunta, ¿pero cuántos árboles habrá que volver a plantar? Y aquí no se trata de un sacrificio, no se trata de sacrificar zonas agrícolas en favor de los árboles, sino de salvar superficies agrícolas que están amenazadas por la erosión, la sequía, y que se ven obligadas a ser regadas artificialmente mediante bombeo. Todo eso cuesta. Son suelos que van perdiendo fertilidad. Por lo tanto, se trata de volver a aportar materia orgánica a estos suelos a nivel superficial, pero también de protegerlos lateralmente con setos. Y aquí hay una ley interesante, es la famosa ley de Pareto, que nos promete efectos mucho más rápidos de lo que imaginamos, ya que con poco esfuerzo, con el 20% del esfuerzo, ya se obtienen el 80% de los resultados. Entonces, será necesario devolver el 20% del territorio a su estado natural con especies implantadas, que también pueden ser huertos, especies productivas,
o bastará con el 10%? Naturalmente, en algunas regiones partimos de 0%, así que, ¿qué pasará con un 5%? ¿Qué pasará con un 10%? Y ahí, poco a poco, las observaciones nos mostrarán lo que es necesario. Pero los resultados son muy rápidos en todos estos experimentos que ya se han realizado. La siguiente. Eso es. Lo que hemos hecho con Lampedusa era una isla cubierta de árboles. Y la observación aquí también es que una parte de la pluviometría ha desaparecido. Se produjo una disminución de las precipitaciones en esta isla desde el momento en que se talaron todos los árboles. Y hoy en día depende completamente del continente para su abastecimiento de agua, creo. En comparación con eso, o incluso en la misma latitud, tenemos las costas del sur de Turquía que todavía están cubiertas de bosques. Y ahí tienen maravillas biológicas. Incluso tenemos el oso que coloniza estas costas. Son zonas muy hermosas e interesantes desde el punto de vista turístico. Es mucho más lucrativo tener costas como esta, tanto desde el punto de vista turístico como desde el punto de vista faunístico, naturalmente, que islas desiertas y artificiales como esta. La siguiente. Eso es. Reverdecer regiones secas, estamos hablando de zonas mediterráneas, son naturalmente garrigas, zonas extremadamente pobres en precipitaciones. Por lo tanto, se trata de recuperar la mayor cantidad posible de precipitaciones en el lugar, hacer que el agua que escurre por la superficie penetre directamente en zanjas a lo largo de las curvas de nivel. Estos son los sistemas modernos de plantación de árboles, y ahí se obliga al agua a penetrar y el árbol espera el agua con raíces firmes para generar biodiversidad y para conservar esa agua cuidadosamente. Así que aquí se trata de ensayos de reforestación que se han realizado. Tengo un amigo que aún trabaja en la India y que ha hecho que los ríos vuelvan a fluir con sistemas de este tipo. No hay que olvidar las antiguas sabidurías en estos territorios, como las terrazas. Y aquí habría que invertir las últimas gotas de petróleo fósil en una utilidad mecánica para modelar, para restaurar estas terrazas que tienen la capacidad de recuperar la mayor cantidad de agua posible, en lugar de dejar que escurra por la superficie, con bordes de árboles para dar sombra, bordes de setos o cercas vivas que deberían complementar las terrazas en mi opinión, para aportar biodiversidad también de esta manera. Me gustaría mencionar al famoso Sepp o Joseph Holzer, el austriaco, que trabajó incluso en regiones montañosas, instalando estanques de retención en la parte alta de las zonas cultivadas para retener el agua y luego dejar que percole hacia las zonas situadas más abajo, logrando además la belleza de las estructuras orgánicas, todo ello con una eficacia notable. Él habla más bien de permacultura, pero va en la misma línea de lo que hacemos en agroforestería. La siguiente. Bien, solo una palabra más para mencionar la otra conexión de los árboles que va más allá del cielo con las nubes y las precipitaciones. Son las conexiones en el cosmos. Los árboles están conectados a estas energías. Esto es evidente en todas las investigaciones realizadas sobre las influencias lunares, por ejemplo, la cronobiología. Y ahí, un aspecto muy importante para recuperar el ciclo hidrológico se ilustra a continuación. Es la siguiente, por favor. ¿Serán estos inmensos proyectos de reforestación? 350 millones de hectáreas ya están reservadas o prometidas por los gobiernos según el desafío de Bonn. Todo esto requerirá muchos viveros. Y aquí de nuevo, la ciencia más moderna es aquella que integra los datos de la cronobiología, lo que ahora permite gestionar viveros sabiendo en qué momento sembrar para lograr la máxima absorción de agua por las semillas, para obtener la mayor eficiencia en la siembra, para alcanzar la vitalidad máxima de las plantas y luego replantarlas. Probablemente esto también será mucho mejor y más efectivo cuando esta acción, que es tan importante, respete plenamente los ritmos lunares naturales de las plantas, especie por especie, de una manera cuidadosa y precisa. Todo esto aún está por estudiarse, pero en cuanto a la germinación, ya se reconoce que desempeña un papel esencial. Eso es todo respecto a los proyectos del futuro.
y a los nuevos ciclos hidrológicos que también implementaremos cuando combatamos el avance del desierto y de las zonas secas. La siguiente y la última es para mostrar que el futuro ya está aquí, detrás de nosotros. Basta con mirar hacia atrás y ver lo que hicieron los pioneros en Uruguay, como fue magníficamente fotografiado por Jean Arthus Bertrand. Y estos proyectos, naturalmente, son de silvicultura de carbono, de agronomía del carbono, pero al mismo tiempo son de agronomía de sitios hidrológicos eficientes tanto a nivel local como global. Esto es lo que quería proponer como reflexión en el tiempo asignado, espero. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias una vez más, Ernst. Aplausos en la sala, aplausos un poco por todo el mundo gracias a esta conexión en YouTube. Yo pensaba que en YouTube solo había rock and roll y disco, pero también hay agua, hay surker. ¿Se puede decir, en resumen de resumen, que el árbol hidrata los ambientes secos, Ernst? Cuando los árboles hidratan los ambientes secos, hay que observar bien las cosas en detalle. En un ambiente seco, no se puede empezar en medio de ese ambiente seco, hay que mirar dónde queda aún vegetación. Porque, en general, esos ambientes secos antes estaban arbolados o cubiertos de vegetación. Hemos visto hasta qué punto, y cuando se ha reconocido eso, podremos responder a esta pregunta de manera concreta. Es ir donde todavía hay vegetación, árboles, y plantar esos árboles, los nuevos árboles, muy cerca de donde la vegetación ya es posible. Y plantación tras plantación será posible avanzar progresivamente. Es importante tener árboles de cierto tamaño. Simplemente sembrar sería fácil, no estaría mal, pero en un entorno seco no es posible. Eso funciona en el bosque. Cuando el humus está listo, cuando hay humedad, ahí se puede sembrar, pero en un entorno seco hay que plantar. Porque las semillas están demasiado en la superficie y no tienen acceso al agua. Lo que se necesita son árboles jóvenes a los que vamos a acompañar durante el primer año, porque los plantamos y colocamos su sistema radicular a cierta profundidad, y a esa profundidad el agua que les proporcionamos les beneficiará durante el primer año y poco a poco establecerán un ciclo hidrológico para sí mismos y para avanzar árbol por árbol. Así es como lograremos avanzar, gracias a árboles de cierto tamaño desde el principio. Muchas gracias, muchas gracias. De todas formas, te volveremos a ver dentro de un momento para el debate, para el gran debate, ese debate tan esperado. Gracias por recordarnos esa política del metro cuadrado, ese modelo de bosque que buscamos copiar y imitar, y al final lo estamos logrando bastante bien, fundamentalmente. Gracias por recordarnos que la erosión es el mal de nuestras civilizaciones.